Muy buenas, queridísima audiencia de Cristo el Rey. Estamos en la escuela de estudios bíblicos con una visión o una revelación o una nueva lectura, una relectura, pero con nuevos elementos interpretativos, mis hermanos, buscadores y amigos. La Biblia es como el mar. Puede mojar en la playa tus plantas o puede hacer naufragar los grandes transatlánticos en medio del mar. Tiene toda la profundidad y la revelación de Dios. Por eso quiero mirar, como lo hemos venido haciendo, en una de las enseñanzas de Jesús, el tema maravilloso del milenio. ¿Qué es milenio para la gente que visita por primera vez nuestro canal? Es el reino de Dios en la tierra, el milenio. El hombre está buscando hacer de la tierra un reino, tal vez tratando de falsificar la verdad del reino de Dios. El Padre Nuestro siempre invoca ese momento glorioso. Venga Jesús, tu reino, para que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando el arcángel anunció a María que nacería, tomaría forma humana, el Dios eterno, el Verbo que se hizo carne, le dijo: este será llamado Jesús, y su reino no tendrá fin, y gobernará con justicia plena, con vara de hierro. Vino Jesús a salvarnos, pero no ha venido a reinar. El milenio, sueño o realidad, ilusión, mito o esperanza. Qué bonito. Y yo lo que quiero es apelar a nuestro Maestro Jesús y su gran sabiduría para enseñar estas verdades. ¿Enseñó Jesús sobre el milenio? Sí. Y por eso les voy a invitar al Evangelio según San Mateo, capítulo 17. El título en las Biblias es La Transfiguración. Ya lo vamos a mirar. Resulta que es muy hermoso entender las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, la palabra de Jesús, la revelación de Dios en Jesús. Él se revela en la historia, en Jesús parte la historia. Jesús es el punto de inflexión, la revelación plena y completa de Dios. ¿Quieres conocer al Dios eterno y creador? Tomó forma humana en Jesús, el Maestro, quien asumió con su vida el costo para nuestra salvación. Créemelo. Voy a leer del 1 al 9. Siga usted la lectura, busque su Biblia y juntos escudriñemos y descansemos en esta realidad del reino de Dios. El milenio se llama. No es el paraíso político, no es el paraíso de los iguales, no es la globalización ni el paraíso comunista, no, es el reinado de Jesús, donde habrá paz perfecta. La única empresa o fábrica será la que derrita las armas y las convierta en asadones. Eso va a ser maravilloso. Mientras tanto, estamos aquí enseñando estas cosas para que usted se alinee con la verdad y espere a Jesús. Crea en Él para ser salvo y espérelo para el reinado milenial y eterno. 6 días después, Jesús les había anunciado que iba a morir. 6 días después de ese anuncio, tomó a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo, que es Santiago, y a Juan, el de Apocalipsis.
y los llevó a un monte alto aparte, o sea, de los 12 llevó a estos 3. Primera pista, porque llevó a 3 de 12, su círculo más cercano. Verso 2, se transfiguró delante de ellos. Su rostro empezó a resplandecer como el sol en la fuerza del mediodía, y sus vestidos blancos como la luz. Verso 3. Y en ese instante aparecen a un lado Moisés y al otro lado aparece Elías hablando con él. Entonces uno de los 3, Pedro, dijo: Señor, qué bueno, quedémonos y estémonos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, 3 chozas, 3 tabernáculos, 3 tiendas de campaña. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este Jesús es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Óiganlo a él. Subraye, a él oíd. No le preste oídos a tantas cosas que se están escuchando. Estamos viviendo, pienso yo, en la época de más ruidos. Todo el mundo proclama promesas, verdades, profecías, adivinación, proyecciones, presagios. No, solo oiga a Jesús. Verso 6. Al oír esa voz, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, cuando Jesús se les transfiguró, les dijo Jesús: no le digan de esta visión a nadie hasta que yo, el Hijo de Dios, resucite de los muertos. Dejémoslo hasta allí. Qué maravilloso momento. Sube con 3 discípulos, se transfigura delante de ellos, y aparecen Moisés y Elías y se oye la voz del eterno Dios. ¡Qué cuadro tan extraordinario! ¿Y cuál es la enseñanza en ese cuadro? Pues, mis queridos hermanos, la enseñanza es el tiempo en que Jesús va a venir a reinar. Y Él dio una muestra de su reinado. Mire lo que dice el versículo anterior al capítulo 17. Yo lo estoy exponiendo como una clase magistral, porque hay muchos elementos para la comprensión bíblica, la hermenéutica, las reglas de interpretación. Y hay una regla de interpretación, y es mirar el contexto anterior y el contexto posterior. No sacar del contexto el extraordinario pasaje de la transfiguración de Jesús, sino mirarlo en un contexto más amplio. El versículo anterior al capítulo 17 dice: Jesús les anuncia su muerte a los discípulos, y termina ese capítulo 16 con el verso 28, que dice: de cierto, de verdad les digo, que hay algunos de los que están aquí que no morirán, no gustarán muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. En el contexto anterior les ha dicho: muchos de ustedes que me han escuchado, no van a morir hasta que vean mi reino. Entonces, ¿qué? ¿Se van a quedar vivos hasta que Jesús regrese? ¿Y han pasado ya 2000 años? No. 6 días después se transfiguró frente a ellos y llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y se transfiguró y apareció Moisés y Elías y la voz de Dios. Entonces podríamos decir sin ningún tipo de dudas que la transfiguración es una muestra del milenio. Claro,
pero hay más elementos de interpretación que son maravillosos, mis queridos buscadores, amigos, inquietos de estos temas. Yo espero que Jesús venga a reinar, pero tengo es la certeza de su reino. No es una esperanza sin ninguna base, no. Es una enseñanza muy clara de Jesús, tan clara como esto. Hay 5 personajes en esta historia: Elías, Moisés, Pedro, Jacobo y Juan. Cuando subió al monte, porque Él va a venir en un monte a establecer, cuando Él venga a establecer su reino, llegará al monte de Galilea. Subió al monte, dice el verso 1, con 3 clases de creyentes. Pedro, a quien se le entregó las llaves del reino, porque era encargado de esparcir por todo el mundo el evangelio, y le dio las llaves, y él abrió Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Pedro está representado allí como un mensaje encriptado, los creyentes que hablamos de Jesús. Jacobo fue el primer mártir, bueno, fue el segundo mártir, el primer mártir fue Esteban, pero en el capítulo 12 de Hechos, Santiago es decapitado por el Imperio Romano. Entonces, en Pedro están los que conocen a Jesús y en Jacobo están los que han muerto, pero también pertenecen al reino. Y en Juan fue posiblemente el gran evangelista, el que tuvo la revelación de Apocalipsis y vivió hasta el fin, fue un sobreviviente. Entonces allí hay un universo representativo. En Pedro, los que conocemos y hablamos de Jesús, evangelizamos. En Jacobo, los que han muerto con la esperanza del retorno de Cristo, allí estarán. Y en Juan, los que sobreviven a todas las circunstancias o estén vivos en el momento de Jesús venir a establecer su reino. Así será. Y eso es lo que dice claramente la Escritura. En segundo lugar, es muy hermoso entender que después de que se transfigura, aparecen en el verso 3 2 personajes, Moisés y Elías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué mensaje hay que desentrañar de la presencia de Moisés y Elías? Bueno, esto es maravilloso. El reino mesiánico, que lo esperan todos en el mundo, inclusive hasta los árabes están esperando su 13º califa, que va a establecer un reinado de paz. Todos en el fondo somos mesiánicos. Vemos que el mundo no puede continuar manejado como está por filósofos o políticos o corruptos o engañadores o demagogos o prometedores que no cumplen, o mafiosos o violencia o desigualdad o necesidad. No, esto no puede seguir así. ¿Establecerá el hombre sin Dios el reino? No. Y están tratando de hacerlo. La globalización y el buscar instituciones supranacionales para que rijan y den leyes y acaben las soberanías de los países y establezcan un solo gobierno, una sola economía y una sola religión. Eso no va a ser el reino. Eso no va a ser el reino. El reino tiene que implantarse en la tierra cuando venga el rey. El rey va a venir y el rey es Jesús. Porque reino sin rey no existe. Venga tu reino. Ven Jesús Rey, para que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Será una maravilla. O sea que nosotros también somos un pueblo que vivimos en obediencia a Jesús, pero que tenemos una causa muy preciosa que es el reino de Dios. Entre más creyentes en Jesús haya, entre más evangelicemos como Pedro, no importa que hayamos muerto como Jacobo o sobrevivamos como Juan,
nosotros aquí, a través del mensaje, de la predicación, de la exhortación, estamos trayendo el reino. No somos sujetos pasivos en esta necesidad de la humanidad. Somos los más importantes, porque apelamos no a un reinado humano, sino al reino de los cielos. ¿Y por qué aparecen Moisés y Elías? Moisés es el representante de toda la ley, de los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Toda la ley la cumplió Jesús. Por eso puede venir a reinar. Y Elías es como el rey de los profetas y no murió. Créanme esto, mis queridos. Moisés murió, pero no conoce nadie el sitio de su sepultura. Yo no quiero adentrarme más, pero Moisés representa a los muertos que resucitan y Elías a los vivos que son trasladados vivos. ¿Cómo vendrá el reino? El reino vendrá cuando Dios saque a la iglesia y los que estemos vivos en ese momento nos iremos vivos, como Elías. Y los que hayan muerto resucitarán primero. Mis hermanos, allí hay un mensaje precioso. Entonces, ¿quién hace parte del reino? Los muertos, como Jacobo, los sobrevivientes, como Juan, los que conocen a Jesús y lo predican, como Pedro, los que como Moisés mueren y resucitan, y los que como Elías son raptados. Eso es el reino, mis hermanos. Allí está el mensaje. Pero podría decir usted, ¿por qué ese pasaje habla del reino? Y esto es muy interesante. El versículo 4 quiero leerlo despacio. Pedro, al ver a Jesús transfigurado, al ver a Moisés y Elías, le dijo, verso 4, Señor, es bueno que nos quedemos aquí. Claro, Pedro conoce que lo mejor es quedarse durante el reinado de Jesús, el milenio. Hagamos pues 3 enramadas. ¿A qué se refiere Pedro al decir que van a construir 3 enramadas? Se refiere a una fiesta maravillosa del pueblo hebreo. Mis hermanos buscadores, escúchemelo con claridad. Hay 7 fiestas en el pueblo de Israel. La Pascua, cuando salieron de Egipto como esclavos, que mataron un cordero y marcaron la puerta con la sangre del cordero. Después de la Pascua vienen los panes sin levadura, cuando Cristo fue sepultado. Luego vienen las primicias, que es la resurrección. Luego viene Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo. Luego viene el tiempo de las trompetas, el perdón y la fiesta esta de las enramadas. Es la última de las fiestas. ¿Y a qué apela la fiesta de las enramadas? Esto es bello, hermanos, amigos y buscadores. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quedémonos aquí. Las enramadas es la fiesta que conmemora la travesía de 40 años por el desierto. El pueblo de Israel, en su 7ª fiesta, la de los tabernáculos o de las enramadas o de las cabañas, tienen que salir de sus casas y vivir en cabañas, en carpas, digámoslo así, para nunca olvidar que estuvieron en el desierto y no les faltó maná cada día. No les faltó el agua en el desierto durante 40 años cada día. En las frías noches, que son frías las noches del desierto, no les faltó la calefacción de una columna de fuego. Y en los días cálidos de grandes temperaturas en el desierto, no les faltó la nube que los refrescó cada día durante 40 años. La ropa nunca les faltó. Las sandalias nunca se acabaron durante una travesía de 40 años, mis hermanos, por favor. Y querían carne y llegaron codornices. Los 40 años en el desierto
son la provisión de Dios. Maná diario, agua diaria, frescura en el día, calefacción en la noche. No faltó nada. La provisión total de Dios para su pueblo. Eso es el milenio. El milenio será así. Ya no 40 años, sino 1000. Venga Jesús, tu reino, y hágase tu voluntad. Entonces, en el verso 4, cuando le dice Pedro a Jesús, vamos a hacer entonces las enramadas y nos quedamos aquí porque esto ya es el milenio. En el verso 5, mientras aún hablaba, se oyó la voz de Dios, el Padre, diciendo: Jesús es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Todavía no era el milenio, mi querido Pedro, Jacobo y Juan. Todavía no es. Hay que esperar el tiempo que Dios ha establecido, y quiero decirle que es muy próximo el tiempo. ¿Cómo quisiera yo terminar esta enseñanza sobre la transfiguración que equivale al milenio? Un ejemplo, y termino la enseñanza. El ejemplo, cuando yo iba a cine en la época, hace muchos años, y Hollywood había filmado una película que aún no llegaba, le daban a uno lo que llaman los cortos, que es una muestra corta de lo que será la película que se estrene el próximo mes. Va a llegar la película tal. Entonces le pasan a usted unos cortos para darle a usted una idea y levantarle el deseo de venir dentro de un mes a ver la película. O lo que es una degustación. Pues mis queridos hermanos, esta transfiguración es un adelanto, son los cortos, es un tráiler, es una degustación de lo que serán los 1000 años del reinado. No faltará nada, ni el maná, ni el calor, ni el frío, ni el vestido, ni la sed. Todo será una provisión maravillosa de Dios. ¿Por qué el milenio? Porque le dijo Pedro: hagamos pues las enramadas y quedémonos aquí. Y terminemos con 2 aspectos que son claves. Resulta que los judíos esperan también su Mesías. Rechazaron a Jesús como Mesías, pero esperan el Mesías porque ellos esperan un reino. Todos esperan un reino. Hasta los ateos esperan el reino, que el hombre haga de esto un reino, sacando a Dios. Nosotros esperamos el reino con Jesús el Rey. Todos. ¿Quién le puso en el corazón y los deseos de la humanidad el de un mundo como Disney World? Ese deseo está allí puesto por Dios, pero no lo logrará el hombre con sus políticas y con sus economías mundiales y con su gobierno mundial. Lo logrará Jesús en su regreso. Por eso yo le solicito, le pido, le clamo, le persuado para que usted confíe en Jesús, espere a Jesús. Él te perdona y quiere estar contigo en el reino que Él viene y ha preparado para nosotros. Deja todo otro tipo de ilusiones que son eso solamente, falsas ilusiones, y ponga la esperanza en el reino de Jesús que viene pronto. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué prueba tienen los estudiosos hebreos del reino? Una sola prueba. Tiene que venir primero Elías. Ese Elías que aparece allí fue arrebatado, no ha muerto, y todos esperan o esperamos que Elías regrese, y cuando Elías regrese es el paso anterior, es la antesala para que aparezca el Mesías Rey. Entonces mire usted el versículo 10. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo: ¿por qué pues dicen los estudiosos, los escribas, que es necesario que Elías venga primero? Si Elías vino primero, entonces tú eres el que va a establecer el reino. Pero Elías no ha venido, le dijeron los discípulos. Respuesta de Jesús: a la verdad, Elías viene primero
y restaurará las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Cómo? No lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer, porque no me han conocido. Pero Elías ya vino. Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan Bautista. Perfecto. ¿Por qué Jesús en la transfiguración es una degustación o un adelanto del milenio? Porque Juan el Bautista, que tiene el espíritu de Elías, preparó el camino, pero los hebreos rechazaron a Juan Bautista. Para nosotros, Juan Bautista es el precursor del Salvador. He aquí viene, cuando estaba en el Jordán, dijo Juan, el que es superior a mí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, qué demostración tan hermosa, usando los mismos elementos que tienen los sabios hebreos. Los escribas dicen que antes del rey y el reino milenial vendrá Elías. Elías vino, fue Juan el Bautista, preparó mi camino, la voz que clama en el desierto, y no le creyeron. Y el final. ¿En qué año vendrá el reino? Porque hay muchos que dicen por allí, bueno, siempre están diciendo que Jesús vuelve, que la segunda venida, que el reino, venga a nosotros tu reino, y no se ve. Cuidado. Vamos al contexto anterior, verso 28. Jesús les dijo que algunos de los que estaban allí en ese momento no morirían hasta que no vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea que la transfiguración para Pedro, Jacobo y Juan fue un adelanto del reino. ¿Cómo empieza el capítulo 17? 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y se subió al monte y se transfiguró y les dijo, este es el milenio. Se cumple lo de Elías, se cumple lo de Moisés. Dios dijo, escuchen solo a Jesús y esto será el reino. Nos faltó Elías. Elías ya vino y ustedes no lo han conocido. Yo estoy ya un poco, ¿qué diría yo? ¿Un poco cansado? No, un poco frustrado. Porque hay mucha gente que ya, cristianos y todo, dicen que no, que el reino, que está muy demorado, que no se sabe cuándo. No, mire el tiempo. 6 días después Jesús tomó sus discípulos y se transfiguró. Hay 2 maneras en griego de hablar del tiempo. El tiempo que se mide y el tiempo eterno. El tiempo que se mide es cronos, cronómetro. Cronología. Cronos es el tiempo que se mide. Kairos es el tiempo de Dios, es el tiempo eterno. En el cronos, un año son 365 días. Pero un día en el kairos de Dios es 1000 años. Eso dice Pedro. Pedro dice, para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Porque Dios está en la eternidad. Yo estoy en el tiempo. Para mí un día son 24 horas y 360 días son un año. Para Dios un día es 1000 años. Si un día es 1000 años, 6 días después son 6000 años. Pues quiero decirles una cosa. El calendario de los hebreos está muy cerca del año 6000. Prueba bíblica. Elías vino primero, Juan Bautista. O sea que Jesús es el Mesías. La transfiguración es el milenio. La fiesta de las enramadas apela a los 40 años en el desierto, que es exactamente un adelanto del milenio. ¿Y en qué fecha será? 6 días después de lo que Jesús dijo, se transfiguró. ¿Y en qué año estamos? Muy cerca al año 6000, que eso es otro tema para los inquietos y buscadores.
De esa manera estamos entendiendo hoy cómo el eterno Dios creador no nos ha dejado sin la base firme de nuestra fe y nuestra creencia. La transfiguración es un adelanto del milenio. Se cumplió lo de los profetas Elías, se cumplió lo del Pentateuco Moisés. Estarán allí presentes todos los creyentes de la iglesia, vivos y muertos, y establecerá su reino. Gobernará con vara de hierro y su reino no tendrá fin. Que el Señor nos dé la gracia de entender claramente que el milenio no es ni mito ni sueño, es una realidad. Milenio, realidad explicada en la transfiguración por el Maestro Jesús, mi Señor y Salvador. No termino sin decirte, ábrele tu corazón a Jesús para que sea tu Salvador total y suficiente, y espéralo, que muy próximo está a cumplirse los 6.000 años de historia e irrumpir glorioso. Venga a nosotros, Jesús, tu reino, para que se haga tu voluntad y la tierra descanse de tanta maldad. Bendiciones.